Antes que nada, antes de iniciar esta charla, se oye muy pomposo decirle de conferencia magistral y se los agradezco, yo digo que es una charla. Quisiera agradecer a todas las instancias de la Universidad de Cuyo que han hecho posible que yo regrese a esta bella ciudad, lo decía hace un momento con la profesora, y de verdad no miento, me están grabando y lo tengo que decir, y tengo muchos amigos en Buenos Aires, pero es que francamente Mendoza sí es la ciudad más linda de Argentina que conozco. Entonces me siento realmente afortunada de estar aquí. Como decía también el profesor Benito, el año pasado tuve oportunidad de estar acá y no saben qué orgullo y qué bien me siento muy honrada de poder regresar hoy acá a compartir a lo mejor algunas reflexiones, que es un poco con la idea de, digamos, como de esta charla, con el objetivo también como de repensar y de hacer una reflexión y una autoobservación acerca de la manera en que estamos trabajando en el ámbito de investigación, justamente en el marco de estas primeras jornadas que organiza la Facultad de Educación, que son estas jornadas de investigación y de posgrado. Entonces, agradezco, me siento muy honrada, no saben qué gusto cuando me lo comentaban. Agradezco mucho a Adrián, que ha hecho posible también este vínculo desde el área del sistema de documentación integral, y a la Facultad también de Ciencias Políticas y a la de Ciencias Agrarias. Bueno, no tengo palabras para agradecer. Ahora les voy a contar de qué se trata lo que estaba acá, porque quizá ustedes no lo saben, pero cuando hay una cosa de estas, estuvimos conversando largamente acerca de, bueno, cuál será el tema, qué podría interesarle a la gente de abordar, inaugurando las jornadas de investigación y posgrado. Y justamente, ahora que leyeron mi currículum, es muy largo y uno no entiende de qué va la cosa, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo soy socióloga, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Ni modo, no, y yo trabajo, siempre hago bromas acerca de esto. Digo que los sociólogos estamos acostumbrados a trabajar con los temas del sufrimiento, ¿no? Todo lo que es el sufrimiento, que los pobres, que las mujeres, que no, la desigualdad, que los indígenas, que el científico que no logra posicionarse, ¿no? Entonces a mí me interesa trabajar en esta área del sufrimiento humano, pero en el ámbito específico de los que nos dedicamos a la ciencia o al trabajo científico. Concretamente mi especialidad, a lo que yo me dedico, es a la comunicación científica, y mi ámbito de hiperespecialidad es la publicación científica. Y en ese punto hay un vínculo con las jornadas de investigación y posgrado, porque pase lo que pase, no importa el área de investigación en la cual estemos desarrollándonos, las formas de comunicación son al menos dos. Este tipo de reuniones, a donde podemos hacer como esta comunicación oral para compartir ideas, pero también, y la que queda como acoplamiento más firme, como diría Niklas Luhmann, es la escritura. Digamos, los procesos escriturales que derivan de la investigación que desarrollamos. Lo mismo sucede con el posgrado. O sea, terminamos el posgrado y no basta con que nos veamos listos, tenemos que entregar una tesis, no tenemos que entregar un trabajo. Y al final, estos procesos escriturales que desarrollamos, ya sea como parte de la investigación, publicando un artículo en una revista, o publicando un capítulo de libro, un libro, en fin, un reporte, un acta de congreso, son algo que hacemos de manera natural, porque es algo consustancial a nuestro trabajo, pero pocas veces nos sentamos a reflexionar acerca de cuáles son las formas más pertinentes para llevar a cabo este proceso escritural. Tenemos a veces muy buenos textos de gran valía, con grandes aportes, y para lo que a veces no somos muy buenos es saber a dónde coloco este texto. Nunca se han preguntado, yo lo sé, en el fondo de su corazón, si ustedes se dedican a la investigación, y también probablemente si están escribiendo su tesis de magíster o su tesis doctoral, seguramente se preguntan, bueno, ya encontré este gran hallazgo, ¿a dónde lo voy a publicar? Esa es así como la pregunta que nos acecha siempre, lo publicaré. Y claro, uno siempre piensa publicar en los lugares pues, que conoce, ¿no? Y uno dice, bueno, voy a publicar, claro, en la revista acá de mi amigo Juan, que la hace a 2 cubículos al lado, que se ve muy buena. Y entonces a veces, pocas veces, como parte de la formación, a veces en posgrado, que yo pienso que debería ser un obligado que nos lo dieran, pocas veces desarrollamos estas estrategias que nos permiten decidir a dónde publico.
¿A dónde no publico? ¿Por qué vale más la pena esta revista? Estas cosas que luego a veces nos dicen las áreas que definen las políticas, que nos dicen, ay, pues publiquen una revista que esté indizada, y uno ni sabe qué es eso. Yo siempre digo que es como las brujas, todo el mundo habla de ellas y nunca nadie las ha visto. Lo mismo sucede con las revistas indizadas o de las publicaciones indizadas. Todo el mundo habla de las publicaciones indizadas, pero cuando le dices, a ver, mencióname 3 y dime cuáles son, así específicamente, empieza el nervio, ¿no? Porque no sabemos exactamente cómo contener, cómo describir estos conceptos. Entonces, la idea de esta charla tiene que ver justamente con hacer un análisis o una reflexión desde la perspectiva de la producción científica, y cuando me refiero a producción, me refiero a esta escritura de ciencia. Esa es la idea de la producción académico-científica, y la pregunta acerca de cómo mejorar, por un lado, la visibilidad, es decir, que lo que nosotros producimos se vea más, pero por otro lado que tenga impacto. Ahora, entendiendo impacto desde la perspectiva de la ciencia, que es una cosa más o menos complicada, porque incluso es hasta una marca registrada, la palabra impacto. Ahora, yo quisiera reflexionar acerca de estos temas en 2 perspectivas. La primera son como 2 caras de la misma moneda, es como el anverso y el reverso de una hoja. Que parece que es la misma, pero dependiendo de dónde la miramos vemos cosas distintas. Una cosa sería la producción de información científica y otra cosa el consumo de información científica, y les pido que se pongan un poco en este contexto. Cuando uno es investigador o se dedica a la investigación, una cosa es que yo genero conocimiento. Cuando estoy investigando acerca de un tema, entonces yo genero conocimiento, voy, abrevo de lo que hay y entonces yo invento, describo, descubro algo. Y esa es una faceta, y este descubrimiento yo lo escribo, lo relato y lo convierto en un artículo científico y lo publico. Pero es imposible pensar la producción científica, la generación de producción científica, sin el consumo de ciencia al mismo tiempo. ¿Sí me explico? O sea, no es que uno va a empezar de cero. Uno siempre tiene que recoger información de lo que ya se ha hecho antes, para entonces decir, de todo esto que hay, de mi campo de conocimiento, recupero todo lo que ya hay y digo, yo aporto este pedacito. Entonces nosotros, cuando somos científicos, tenemos una vertiente de consumir información y generar información. Imagínense que ustedes fueran como unos campesinos. Y como campesinos, claro que ustedes comen y producen a lo mejor algún alimento o tienen alguna producción, pero no comen solo eso. No sé, pienso en México, por ejemplo, que es muy común que los campesinos siembren maíz. Pero es que no puedes, bueno, el maíz es una cosa cultural en México, pero no puedes vivir solo de comer maíz. O sea, tú produces maíz y a lo mejor lo colocas en el mercado, pero forzosamente tienes que consumir otro tipo de productos, ¿no? Algo, lo que sea, yo qué sé, frijoles, carne, no sé qué. Entonces, ustedes imagínense así, uno produce ciencia, pero uno también tiene que consumirla. Y cuando uno habla de producción, visibilidad e impacto, lo tendríamos que mirar también en esos 2 puntos. La primera parte que voy a ver tiene que ver con las reflexiones acerca de ustedes generando ciencia, y la segunda parte es de ustedes consumiendo ciencia, y después hacer algunas reflexiones de los retos que esto implica. Entonces, ya, con eso, ya los que quieran irse, ya esa era de eso se trataba. Ahora sí, ya viene. Vamos a ver la primera parte, y lo quiero ver todo esto desde la edición universitaria. En principio, tenemos que reconocer que cuando nosotros estamos produciendo información científica, como ya les decía, en este caso en América Latina, y me refiero a las características de todos los países de América Latina, del Río Bravo hasta la Patagonia, la producción científica es financiada principalmente con fondos públicos. La mayor parte de la investigación, tenemos una característica en América Latina donde la iniciativa privada se ha involucrado poco en la inversión de desarrollo, digamos, de desarrollo científico. Esta es una realidad. Entonces, casi todos los fondos de investigación que tenemos en Argentina, pero en México, pero en Brasil, provienen del financiamiento público, con lo cual provienen de los impuestos. En segundo lugar, el segundo hecho es que las publicaciones que se derivan de esta investigación, las publicaciones, gracias, que se derivan de la investigación científica, que son concretamente 3, porque estamos hablando de producción de ciencia, ¿sí? Qué bien, así ya no tienes que… Para atrás, sí. para adelante. Ok, muchas gracias. Esto está mejor porque así no tienes que estar forzosamente escuchándome. Bueno,
y la producción científica que se deriva de esta investigación generalmente se concreta, cuando hablamos de publicaciones, se concreta en revistas, libros y actas de congresos, que son tres tipologías documentales distintas. Esto me parece importante decir ahora que hemos estado en un taller de procesos editoriales con algunos editores acá de la universidad, que ha sido muy muy divertido y me la he pasado muy bien y he aprendido mucho. Yo insistía en que tenemos que reconocer que son tres animales distintos. Los libros son animales de un tipo, las revistas científicas son animales de otro tipo y las actas de congreso son animales de otro tipo. Nada de que las actas de congreso son libros. Yo sé que a veces ustedes luego se confunden con eso y andan atosigando a las autoridades que luego, como tampoco tienen muy claro, les permiten eso y dicen, ay, es que hicimos este congreso y de este congreso vamos a derivar un libro. No, muchachos, no va así. Las actas de congreso son un animal distinto, son una tipología documental diferente de los libros. Se parecen en todo caso más a las revistas que a los libros, con lo cual yo siempre lo digo, parece que ando como haciendo casi misión así de educación alrededor de América Latina. Yo siempre digo, no lo hagan. Si ustedes se acercan, por ejemplo, a un congreso que les dice, ay, de este congreso se va a derivar un libro, yo siempre hago bromas de eso y digo, cómprense unos tenis. Para nosotros en México tenis son lo que para ustedes son zapatillas. Entonces cómprense unas zapatillas y échense a correr, no es algo adecuado. Lo adecuado en este sentido sería publicar actas de congreso que se parecen más a revistas, pero bueno, de eso no voy a hablar ahora mucho. Pero estas publicaciones que se derivan de la investigación científica son subsidiadas por completo por fondos públicos, con lo cual todas las, por ejemplo, las revistas o los libros académicos que se publican en la Universidad de Cuyo no tienen el objetivo final de venderse. ¿Están ustedes de acuerdo? No les estamos pidiendo que se vendan los libros, no, lo que queremos es difundir el trabajo que hacemos. Lo de la venta y eso no es exactamente nuestro objetivo en el caso de las publicaciones. Esto explica el éxito del movimiento de acceso abierto gratuito, y para mí es importante insistir en la palabra gratuito en América Latina. Es decir, cuando, y ustedes en Argentina, al igual que en México, nosotros tenemos ya una ley de acceso abierto que mandata la colocación de resultados de investigación generados con fondos públicos en repositorios que generalmente desarrollan nuestras bibliotecas. En América Latina solo somos 3 países que tenemos esta ley: Perú, Argentina y México. Los demás países van más o menos avanzando, aunque debo ser muy franca y reconocer que hay países que no tienen la ley y han avanzado más que los países que tenemos la ley. Esto es curioso y paradójico. Me parece importante decir, por ejemplo, que Brasil no tiene una ley de acceso abierto y ha avanzado más en la materia. Costa Rica, por ejemplo, no tiene una ley y ha avanzado más en la materia que algunos países que sí tenemos esta ley. Esto es curioso, porque la realidad no se construye solo con las leyes. Pero bueno, este acceso abierto ha sido posible porque cuando nosotros editamos revistas, libros, actas de congreso, no estamos esperando venderlas. Más bien lo que queremos es difundir, y por lo tanto nos daba igual, porque de todas formas los libros se nos echaban a perder y se quedaban podridos adentro de las bodegas, y gracias a la difusión electrónica el día de hoy ya nos hemos soltado del papel y podemos tener mayor difusión, y de todas formas no ganábamos dinero con esto. Esta es la característica, pero esta característica no la comparten todo el planeta. Esto es lo que me parece importante decir. Este es un modelo que solo funciona en lo que nos llaman el sur global. O sea, en América Latina, un poco en África, que tiene muy poca producción científica, pero así, con esta modalidad de producción o de publicación, no funciona el llamado mundo desarrollado, el llamado norte global, por decirlo de alguna forma. Digo norte global porque ustedes saben que México está en el hemisferio norte y siempre nos ubican para estas cosas en el sur, por eso es sur global. Porque para nosotros ahorita es invierno, mientras que aquí es casi un verano hermoso, y si bien vivimos en el hemisferio norte, nuestras características se parecen más a los de las económicas y sociales a las de los países del sur. En fin, bueno, que desde esta perspectiva de la producción de información en el contexto, es que ya no sé cuál era, acá, ya, ¿sí? Ahora, la producción editorial científica
tendríamos que hacer algunas consideraciones al respecto. El papel del acceso abierto, como lo conocemos aquí en Argentina y lo que ha dado lugar a todo el desarrollo que hay en las bibliotecas, tiene múltiples significados y precursores, pero con ideologías contrapuestas. Cuando ustedes escuchen como investigadores, y esto me parece muy importante decirlo, la palabra acceso abierto, ustedes no piensen que tiene un único significado. El acceso abierto para nosotros en América Latina significa este acceso gratuito a la información y casi bondadoso, ¿no? Como generoso. Pero cuando en el norte global, en estos países desarrollados, hablan de acceso abierto, hablan de otra cosa muy distinta. Hablan incluso de formas de acceso abierto que tienen mayores niveles de lucro que la tradicional suscripción. Y esto me parece muy importante hacerlo saber y que quede claro, no cuando producimos ciencia, sino cuando la consumimos, ¿sí? Esto es muy importante. A ver, hay un círculo vicioso en principio que toca reconocer porque siempre que hablamos de estos temas como que aflora como la parte más emotiva. Y casi siempre, desde quien produce ciencia, es decir, las universidades o los propios investigadores, vemos las evaluaciones, las percibimos como incompletas y sesgadas. ¿Sí o no les pasa? Uno dice, no, es que yo produzco estas cosas, pero lamentablemente esto que produzco no me lo reconoce el CONICET. ¿Cómo es posible? Yo publiqué esta revista y entonces CONICET nada más me vale algunas revistas y otras no. Y es injusticia y maldad del CONICET. Todos los que trabajan allá adentro son unos malos de Malolandia, ¿no? Que tienen podrido el corazón y que lo que quieren es arruinarme la vida. Ese es su único objetivo. Y yo que tengo una producción de tan altísima calidad, no hay nada que yo escriba que sea mediano, ¿no? Todo lo que yo escribo es importante, es relevante, y el otro se equivoca, en este caso CONICET se equivoca porque me evalúa mal, y me evalúa mal porque no me da todos los puntos a toda mi producción. ¿Sí o no? Esa es como la visión. Ahora, del otro lado, CONICET, y cuando hablo de CONICET también hablo de CONACYT México y hablo de Conciencias de Colombia, y o sea, los investigadores siempre nos percibimos mal evaluados. No hay manera que nos den gusto. No, siempre estamos mal evaluados porque lo que queremos es que nos den todos los puntos posibles y estar siempre en el ranking de hasta arriba, ¿no? Claro, si todos estuviéramos en el ranking de hasta arriba tendrían que hacer otro ranking todavía para poder volver a rankearnos, pero bueno, ¿no? Ahora, desde quien evalúa, es decir, desde las agencias de ciencia, desde el CONACYT en México o CONICET acá o tal, solo valoran, ellos tienen la plena certeza y la plena convicción de que solo quieren valorar un segmento de nuestra producción, porque lo que quieren hacer es diferenciar, porque las políticas públicas se construyen diferenciando. Vamos, ni bueno ni malo, pero la hechura de las políticas es así, ellos tienen ustedes piensen que son funcionarios ni bueno ni malo, de cualquier área, y tienen un presupuesto limitado, y ese presupuesto limitado lo tienen que distribuir en función de algo, yo qué sé. Entonces ellos han decidido, bueno, malo, en fin, no lo estoy calificando, solo lo estoy describiendo. Han decidido en la mayor parte de nuestros países en América Latina que van a tasar nuestra producción científica en función de la incorporación de las publicaciones en determinadas indizaciones. Y ellos parten del supuesto que nosotros sabemos cuáles son esas indizaciones y por qué tienen estos segmentos o estos desniveles. Francamente no lo sabemos. Yo me he dado cuenta que hay muchos académicos que desconocen por qué vale más para la política una indización que otra, qué es lo que te ofrece, qué es lo que no te ofrece, y a veces ahí hay una suerte al menos de desconocimiento de esto. Entonces, claro, cuando estamos en este mundo siempre o los conferencistas se ponen del lado de acá a criticar al CONICET o te pones a favor y dices del otro. Yo lo que quisiera en esta charla es, en la medida de lo posible, que yo sé que las posiciones medias son las más mediocres, ¿no? Pero tratar de colocarme en un punto a donde no esté ni de un lado ni del otro, sino tratando de estar como de alguna manera en el medio de esta reflexión. Hay una explosión. Tenemos que reconocer otra cosa importante, y seguro ustedes lo han sentido si son editores, si son tomadores de decisiones o si son investigadores. Hay una explosión de sistemas que valoran la producción científica. O sea, uno no sabe cuál es el que vale, ¿sí? O sea, de pronto te hablan de, seguro que ustedes lo han conocido, te hablan de lo que antes era Easy, que ahora es WOS, pero luego te hablan de Scopus, para el caso de las revistas científicas, y luego te dicen no, que Cielo, y luego no, bueno, ahí está la Tindex, y luego te dicen, bueno, ahí está ahora cómo se llama, Rediff, y bueno, hay una cantidad y uno dice, ¿y?
O sea, tanto sistema, tanto indicador, bueno, ¿cómo se llama? Tanta evaluación y ¿cuáles valen? ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? ¿Nunca se han preguntado ustedes? Que dicen, a ver, ya díganme la verdad. O sea, ¿cuál es la diferencia, yo que sé, en un Rediff? ¿O cuál es la diferencia entre un Realic? ¿Y cuál es la diferencia entre un Cielo? Yo nada más sé que esos existen, pero así, francamente, las diferencias no lo sé. Y hay una explosión de estos sistemas que clasifican y clasifican y clasifican. Y entonces unos se adscriben a unos, otros se escriben a otros y la verdad no sabemos luego ni por qué. Es como casi que como irle a un partido de fútbol y uno dice, pues por el corazón, pero bien no tengo la idea, ¿no? Ahora, por otro lado, el avance esos son 3 hechos concretos que van a modificar la manera en que nosotros producimos ciencia y la consumimos. Ahora, tenemos que reconocer también que el avance del acceso abierto en América Latina ha sido posible porque el sistema de publicaciones tradicional y el sistema científico tienen ciertas características. Y es que ustedes están de acuerdo y lo sentimos más como investigadores. Todas las publicaciones son lentas, ¿sí o no? O sea, son lentas. O sea, uno manda un texto y bueno, 1 año, cuando mejor nos va, ¿no? 2 años en que se produzca, no nos entregan resultados, no sabemos con claridad cómo se generan los procesos de revisión por pares, tenemos esta sensación de que hay mucha opacidad al respecto, pero sobre todo es lento, ¿no? Uno entrega un texto y yo siempre digo, bueno, menos mal que trabajo historia medieval, porque qué tal que trabajara, ¿no? Un área como mucho más dinámica y se tarda 1 año y medio en publicarme. Y esta lentitud hace que los textos pasen un promedio de 9 meses en revisión por pares y los árbitros, recién una colega de acá mismo de una revista decía, oye, es que yo siento que los árbitros cada vez son más exigentes, piden más cosas, en fin. Por otro lado, nuestro sistema de publicación que tenemos es carísimo comparado con los resultados que nos ofrece, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos que, porque además todavía mantenemos estas publicaciones híbridas. ¿Hay algo que nos impide como dejar el papel? No sé, una especie de nostalgia de no sé qué, y entonces tenemos que desarrollar sistemas como dobles y duplicados. Entonces, ahí tienen a los pobres colegas de la biblioteca desarrollando los OJS y las partes electrónicas, pero mantenemos el papel y entonces estamos duplicando costos y además estamos haciendo una edición en electrónica que en realidad es una versión, digamos, de la de papel en electrónica y muchas veces no tenemos las prestaciones bien a bien de lo electrónico y pero no le digas a los académicos que ya no va a haber versión en papel porque se ofenden. ¿Cómo es posible? Yo quiero el papel por el olor, ¿cuál? Lo agarran, lo avientan por ahí. Cuando tienen que buscar un texto, lo buscan en internet. Pero todavía tenemos esta parte como muy simbólica del papel y eso lo hace muy caro. Gastamos más de $10,000 millones al año en publicaciones de revistas científicas, más de 6,000 por artículo, para que todos y cada uno de esos documentos en papel se queden guardados en las bodegas. Porque cuando hacemos los costos, no incluimos los costos de distribución, solo incluimos los costos de imprenta. Y distribuir es más caro que imprimir, ¿no? Pero bueno, nadie se da cuenta de eso. Después, es arbitrario, porque al final del día el nombre de la revista sigue siendo un indicador de calidad de los artículos publicados, porque pocas veces los propios investigadores tenemos claro en qué consiste un producto editorial de calidad. Nos quejamos de las agencias de ciencia, de que nos evalúan por medio de los índices, pero al momento de nosotros elegir dónde publicar, lo primero que preguntamos es, ¿dónde está registrada la revista? Nos quejamos de eso, pero lo terminamos como reproduciendo. Y después es inaccesible, incluso con los esfuerzos más significativos del movimiento de acceso abierto, la mayoría de la literatura científica aún no es accesible sin suscripción. Pero por otro lado, tenemos nuevos problemas que se presentan. En principio, la falta de criterios, porque esto ya son nuevos problemas en el mundo digital. Ahora piensen en estas publicaciones que se están moviendo a lo digital, que no lo están haciendo de la manera más eficiente. Hay nuevos problemas porque hay una falta de criterios para la validación de información en el proceso de autoarchivo. No sabemos exactamente cuáles van a ser los estándares para archivar la información, para guardarla, para preservarla en línea. Han surgido una gran cantidad, de esto hablábamos en el curso del día de ayer, han surgido una gran cantidad de lo que se llaman editoriales predadoras, que implica el robo de identidad de revistas, como cuando te clonan tu tarjeta. Igual existen clonaciones de revistas, o la falta de reconocimiento de publicaciones regionales, o
con toda certeza ustedes han recibido en algún momento un correo electrónico diciéndoles, ay, publica tu artículo perengano en la revista tal, ¿no? Y manda y todo esto. Bueno, todas esas son editoriales predadoras y nunca falta el incauto que cae en esas trampas. ¿Qué es lo que hacen estas editoriales predadoras? Te lucran de alguna manera con el desconocimiento de los investigadores y te dicen, ay, esta revista está súper reconocida, págame tanto, ¿no? Y entonces te voy a editar y claro, como uno tiene esta sed y necesidad de publicar, pagas y entonces después vas con la decana y le dices, ay, regrésame este dinero porque mira, me invitaron de España a publicar y tú dices, ¿cuál? No es cierto, esa es una editorial falsa, es una editorial predadora que lo único que hace es lucrar justamente con el desconocimiento de los investigadores de cuáles son digamos, estos problemas. Y normalmente estas editoriales predadoras lo que hacen es cobrar por publicar. Ahora, hay otras editoriales que también cobran por publicar y que son de acceso abierto. Ese es el problema, que son muy fáciles de ser confundidas. Luego, también a veces son confundidas con algunas editoriales, con algunas publicaciones que generamos en América Latina. Y es un problema porque si no estamos plenamente claros de cuáles son las formas de validar las revistas o no, podemos caer fácilmente en las garras de estos tipos. Y luego también hay revistas clonadas. No sé si ustedes han visto, yo conozco varios casos de revistas clonadas, revistas que están ya posicionadas en alguna base de datos y les hace, como cuando te clonan la tarjeta, o sea, clonan la revista con el nombre, ¿no? Y hacen páginas falsas y te dicen, esta es la revista tal y te invitan y de pronto tú te sientes muy feliz porque dices, ay, me invitaron de la revista tal que está súper ahí a publicar. Claro, y me están cobrando, no sé qué, estás publicando en la versión falsa de la revista, en la revista clonada. Y como no somos inteligentes, bueno, no inteligentes sí, pero no tenemos el conocimiento para poder discernir si es una revista clonada o no, si es falsa o no, terminamos cayendo en las garras de, digamos, de todos estos pillos. Otro problema que tenemos son índices fraudulentos y falsas métricas. No se dejen engañar, por favor. Hay una gran cantidad de índices falsos. Como les digo que hay una explosión de esto, no sé si, yo me la paso denunciándolos por toda América Latina. Hay uno que le llaman, ¿qué? El índice de factor de impacto, Journal Index of Impact Factor, una cosa así. Entonces, los editores que siempre trabajan, ¿no? A deshoras y sufren un montón, de pronto imagínate que te llega una invitación para que, ay, te queremos indizar en el Impact Factor Journal, quién sé cuántito. Y entonces, ay, el editor se emociona, ¿no? Y va y dice y se integra a esos índices falsos y hasta los publica, ¿no? Y luego hasta les hacen ceremonias de reconocimiento y ahí es como yo siempre digo, como fuente ovejuna de Lope de Vega, ¿no? A donde entre todos lo mataron y solito se murió. ¿Y quién fue? ¿No? Pues, o sea, ¿quién hace a esos índices falsos importantes? Nosotros mismos al no saber que lo son. Pero hay una gran cantidad de índices falsos que toca reconocerlos y que toca mirarlos para que ustedes como editores no se dejen engañar de entrar en esos índices falsos y como autores tampoco se dejen engañar de estar publicando en una revista que crean que tiene un índice y que en realidad no lo tiene. O sea, es un proceso también de conocimiento y hay varios. ¿Cuál es la función de estos índices falsos? Generalmente legitimar a las revistas predadoras. Obvio, es todo un sistema y que tenemos que estar muy alertas. Después, otro problema es el escepticismo por parte de investigadores acerca de los procesos. Como ya no entendemos nada de este mundo, pues es un ecosistema más o menos complicado, entonces eres muy escéptico acerca de dónde publico. Y por otro lado, como decía yo hace un momento, si bien hay políticas formales de acceso abierto como México, Argentina y Perú que avanzan muy lentamente, hay políticas científicas informales de acceso abierto que avanzan de manera más consolidada, como es el caso de Brasil y Costa Rica, como les decía hace un momento. Por otro lado, y esto quizá es la parte más grave, y es la que a mí me gustaría insistir mucho en esta charla, tiene que ver con los nuevos modelos de negocio que han surgido con el nombre también de acceso abierto y que son los denominados Article Processing Charge o las revistas que están en acceso abierto vía APC. Probablemente si ustedes son de las áreas de ciencias llamadas duras, lo han visto de manera más recurrente. Estas revistas son menos, hay menos en las áreas sociales y humanas, las hay de todas formas, pero son más comunes en las revistas de ciencia. En el taller que estábamos ayer me lo preguntaban algunos colegas y yo les decía, de eso voy a hablar en la charla de hoy y vinieron, así que les agradezco a los muchachos que hayan venido, que los dejé picadillos con ese tema. Las revistas, ¿qué es lo que te dicen? Son revistas
Hay algunas que son predadoras y otras que no son predadoras, o sea, son revistas como normales y de verdad, y lo que hacen es que dicen, esta revista es de acceso abierto, pero te dicen, soy de acceso abierto y ponen en una, ¿no?, en una parte al lado, es una revista de acceso abierto con cobro de APC, que es este de acá. ¿Qué es lo que sucede? Te cobran por publicar. Igual que, bueno, por eso surgieron las predadoras, porque empezaron a cobrar esto. Y este es un problema para los sistemas de ciencia de las universidades, y lo voy a explicar poco a poco. Y es un problema porque los países incluso se tienen que manifestar a favor o en contra de estos modelos de negocio que son absolutamente lucrativos, en fin. ¿Cuáles son los retos ahí no es cierto? Sí, en este sentido de las publicaciones desde la perspectiva de la producción científica? Por un lado, lo decía hace un momento el vicerrector y me parece que estoy absolutamente de acuerdo, disponibilidad de información no es sinónimo de construcción del conocimiento. O sea, que yo tenga un montón de información en línea, se lo estamos agradeciendo muchísimo a Adrián y a la gente de toda la biblioteca, que qué bueno que nos estén colocando la información en línea, pero eso no es conocimiento. Información no es conocimiento. Es solo una promesa o una posibilidad comunicativa, pero el conocimiento lo tenemos que hacer nosotros haciendo ciencia. O sea, no porque llenemos el repositorio de información, la universidad tiene mayor aporte al desarrollo científico. Si ustedes no usan esa información y la consumen y a su vez generan, entonces no sirve de nada tener esas bodegas llenas de información, ¿no? Y no estoy menospreciando el trabajo que hacen en la biblioteca, estoy diciendo que esa información que está ahí está para usarse. Ahora, América Latina sin duda es pionera en la discusión de la implementación del acceso abierto. Sin embargo, es necesario redefinir qué se entiende por apertura científica, porque esto tiene que trascender las políticas de ciencia y tecnología, tanto de las universidades como de los países. En este punto, el entorno digital ofrece nuevas herramientas para la producción y transmisión y retroalimentación de evaluación del conocimiento, como el llamado Open Science, pero aún es preciso que su uso se haga extensivo. Sé que ustedes aquí en Argentina tienen ya un proyecto de desarrollo ligado a las cuestiones de ciencia abierta. Tengo entendido que está a cargo de Fernando, sí, ¿verdad? Y es una persona, Fernando Ariel que está ahí en el CONICET, y es un proyecto muy interesante, pero a veces tengo la sensación, en México también hay un proyecto similar de ciencia abierta, pero a veces tengo la sensación que estos proyectos gubernamentales van más rápido de lo que nosotros como académicos estamos haciendo las cosas. ¿Cómo decirlo? Es una sensación mía. Parece que si bien tenemos ya leyes de acceso abierto para publicaciones y para datos y para todo esto, los propios académicos todavía no entendemos qué es, por tanto todavía no lo usamos y no estamos haciendo justicia, si ustedes quieren, o por decirlo de alguna manera, no estamos honrando el avance de las leyes para poder estar digamos, como a la altura de las modificaciones que ha habido en materia de ley. ¿A qué me refiero con esto? La parte de ciencia abierta. Así como ustedes ven el día de hoy estas revistas que están en línea, y para el caso de América Latina, y que no tienes que pagar ni por publicar en ellas ni por leerlas, existe un movimiento que es un movimiento más amplio, que es el de la ciencia abierta, que involucra actividades de educación abierta, a distancia pero abierta, porque también hay a distancia pero cerrada, a distancia pero abierta, y también ciencia abierta, que implica en estricto sentido colocar datos primarios de investigación en los repositorios. Esto es algo que se discute mucho y lo tienen muy hablado la gente que está en bibliotecas, pero los investigadores todavía tienen un poco de susto y de angustia de soltar sus datos primarios. ¿A qué me refiero con soltar mis datos primarios? Me refiero, por ejemplo, a decir, no solamente voy a colocar mi publicación en línea, sino qué tal que yo apliqué unas encuestas o unas historias de vida para mi investigación. Ok, colocar directamente los tapes, colocar directamente las grabaciones de estos y colocar la información directa en un repositorio asociada y decir, esta información la recogió Rosario y su grupo de investigación. Y si alguien la quiere usar para derivar investigación de ahí y eventualmente decir algo distinto de lo que yo dije en mi investigación, bienvenidos. Eso es ciencia abierta. Claro, y eso ya está normado, se está desarrollando, hay repositorios que están haciendo, hay muchos investigadores que ni siquiera saben primero que esto existe y después si saben que existe les da un susto. Porque si de por sí no quieren, me contaban por ahí un pajarito, que muchos les da susto incluso colocar las tesis en los repositorios porque dicen no me vayan a plagiar, a mí me da una risa, ahora imagínense los datos. Cuando dicen no me vayan a plagiar, yo digo no te apures,
O sea, el plagio de todas formas va a seguir existiendo. La única diferencia es que si es electrónico te vas a dar cuenta inmediato. Si es en papel, ahí sí no te vas a dar cuenta jamás. De modo que si tienes miedo al plagio, por favor sube corriendo tu tesis al mundo digital para que si te plagian lo notes. De lo contrario nunca te vas a dar cuenta. Bueno, pero por ejemplo este desarrollo de todo lo que tiene que ver con ciencia abierta es algo que, si bien ya está siendo desarrollado en nuestros países, como investigadores también necesitamos empezar a generar la cultura de la apertura a la información y sentirnos cómodos de soltar la información, esto que implicaría, cómo desarrolla procesos de colaboración, en fin, porque como investigadores decimos que somos muy abiertos, pero la verdad es que los datos los tenemos guardados bajo llave y pocas veces, digamos, colaboramos. Por otro lado, hay un problema que probablemente los que son solamente investigadores no lo advierten de manera más clara quienes son editores. Y es un problema que estamos enfrentando, sobre todo en América Latina, y que yo tomo esta palabra o este nombre de la forma en que lo refiere Antonio Sánchez Pereira en un mensaje del 6 de abril, y él dijo, bueno, no solo tenemos problemas de interoperabilidad técnica, sino también tenemos problemas de interoperabilidad humana. Y quizá los que solo son investigadores y nunca han sido editores no saben el sufrimiento de los editores cuando la revista ya llegó a algunas bases de datos. Concretamente, por ejemplo, si la revista llegó a la base de datos Cielo, llega a la base de datos Cielo y ustedes como investigadores lo ven normal y dicen, ay, qué bueno, no saben el trabajo que implica atrás, porque las revistas lo que tienen que hacer es, además del trabajo suyo que hacen en el proceso editorial, tienen que hacer una cosa que se llama marcaje de XML, que es una cuestión muy técnica y de verdad es un trabajo ingente, impresionante, porque tienen que estar así, todos los textos marcando y marcando como electrónicamente, es un proceso técnico, que es un estándar internacional. Pero si la revista además de estar en Cielo, también está en Redalyc, por ejemplo, también tiene que marcar. Pero ¿qué creen? Que si bien se supone que esos marcajes, eso de interoperable quiere decir que se hablan entre ellos los sistemas, la mera verdad es que no se hablan entre ellos. Hay un pleito ahí. Entonces, unas sí aceptan el marcaje del otro, el otro no. Lo único que es cierto es que para los editores que, por ejemplo, están en ambas bases de datos, implica duplicar o triplicar el trabajo que vienen desarrollando, porque están respondiendo a esta necesidad de formar parte de esos sistemas. Ahí hay una discusión interesante que no quiero insistir en ella porque este no es un foro exclusivamente de editores, los editores saben bien que este es el problema, pero lo que ha implicado tiene que ver de alguna manera con estos problemas de la percepción de los editores de trabajar doble cuando están haciendo estas versiones electrónicas, las dificultades para posicionar las páginas institucionales de las propias revistas. Porque con el desarrollo de estos grandes bases de datos, tenemos, a veces como que estamos en el peor de los casos, y quiero yo, no voy a decir casos, pero quizá si ustedes lo reflexionan hacia el interior lo van a ver. Hay universidades a donde, yo qué sé, las propias revistas de su institución no tienen su página web institucional con sus revistas. Y si yo quisiera encontrar esas revistas me tengo que ir a las páginas de estos agregadores, a la página de Cielo, a la página de Dialnet, a la página de tal, cuando la propia gobernabilidad de la institución nos obligaría a que la principal casa de las revistas tendría que ser el servidor de la universidad. No sé si me estoy explicando. O sea, que si yo busco, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo inventado, si yo busco la revista de estudios de ingeniería de suelos de la Universidad de la Tarahumara en México, que no existe, yo quisiera encontrar esa revista en acceso abierto en el servidor de la Universidad Universidad Tarahumara, no tener que buscar esa revista en Cielo, o buscar esa revista en Redalyc, o buscarla en no sé dónde, o buscarla en un servidor externo, ¿no? Yo que sé, en un servidor gringo por allá que renté, porque eso le está restando visibilidad y posicionamiento a mi propia institución. Claro, los investigadores les da igual, porque el investigador lo que quiere es encontrar la información y donde la encuentre está bien, pero esa es una decisión que deben tomar las autoridades en términos de gobernabilidad y de posicionamiento de la institución. Quisiera ahora mencionar otros que están acá, ya. Eso es por el lado de cuando producimos ciencia, cuando nos vemos como editores o como investigadores que publicamos. Pero ahora vamos a ver el otro lado de la moneda.
el otro lado de la moneda cuando ustedes consumen información. Ya ustedes no están publicando, sino ustedes están pues, leyendo algo para sus clases o para su propia investigación. ¿Ustedes estarían de acuerdo que no sería suficiente que lean lo mismo que producen? ¿O sí? Porque si no sería como el campesino que como solo produce maíz, se dedica única y exclusivamente a consumir maíz. Eventualmente sería interesante pues andar leyendo lo que otros están produciendo en nuestro campo de conocimiento, ¿no? Más, digo, si hablo de física nuclear, pues también, pero si hablo de, yo qué sé, de sociología del trabajo, no importa, o sea, sí sería importante estar leyendo no solamente lo que se produce, ya no digan ustedes en la Universidad de Cuyo, y no solo lo de Argentina, sí estaría bueno leer lo que se produce más allá, no solo en América Latina, sino en el mundo, y ahí es cuando empieza el problema. Tendríamos que reconocer que según los datos de estas bases de datos, yo qué sé, por ejemplo de Web of Science o de Scopus, América Latina, toda América Latina junta, incluyendo Brasil, México, toda América Latina, aportamos menos del 5% de la producción científica del mundo. Trabajamos un montón, pero todo esto que hacemos significa el 5% de la ciencia del mundo. Según los datos de WOS y Scopus. Vamos a suponer que nos están contando mal, ¿no? Y que no es cierto, que a lo mejor nosotros producimos el 50% de la producción científica del mundo, cosa que también la veo muy difícil, ¿no? Pero aún si fuera el 50% lo que producimos de la ciencia en el mundo, en América Latina, ¿qué porcentaje les gusta? Porque a lo mejor muchos dicen que ese porcentaje está muy subrepresentado. ¿Qué les gusta? ¿Un 30, un 40? Vamos a ponerle. Ok. Pero si en América Latina produjéramos el 40% de la ciencia en el mundo, ¿eso quiere decir que el otro 60% no lo leemos? ¿O sí? Pues estaría mejor sí leerlo. El problema es cómo acceder a ese otro 60%. Por eso yo digo aquí, nos vemos obligados a adquirir esa información, a hacernos llegar de esa otra información. El problema es que esa otra información, suponiendo que el 40% la producimos en América Latina, el otro 60% generalmente se produce en el norte global, en los países desarrollados. Y las revistas científicas de esos países desarrollados normalmente son revistas que son editadas por editoriales comerciales, no son editadas por universidades. Y normalmente, hasta hace unos años, la manera de tener acceso a esas revistas era vía suscripciones. No se apuren, no lo pagaban de su bolsa, lo pagaba la biblioteca, con fondos públicos, de a como le alcanzara la biblioteca. Entonces de pronto a lo mejor nosotros íbamos y le decíamos al de la biblioteca, oye, quiero esta revista, y decías, uy, no me alcanza, ¿no? Préstamos interbibliotecarios y cosas y tal. Y de pronto empieza a desarrollarse el movimiento de acceso abierto. Y estas editoriales comerciales empiezan a ver que el movimiento de acceso abierto empieza a ser fuerte. Y dicen, no, estamos en un problema. La gente está accediendo a la información de manera gratuita y prefiere leer las cosas que están en abierto que lo que está por suscripción. Y lo que empiezan a hacer es, empiezan a idear otro modelo y hacen un modelo de acceso abierto desde las editoriales comerciales. Y de pronto estas editoriales comerciales, yo qué sé, Elsevier, Springer, Taylor & Francis, yo qué sé, todas estas grandes editoriales dicen, no se apuren, ya no van a tener que pagar suscripción, usted bibliotecario tranquilo, toda la información va a estar en acceso abierto para el usuario final y usted, lector, no tiene que pagar un peso. Tú dices, ya, Sara, ¿de dónde salió eso? Ahora resulta que se me volvieron buenos, ¿no? ¿Y a dónde se trasladó el costo? Muy fácil, al autor. Entonces ahora, usted en lugar de, puede leer todo lo que quiera leer, no importa que usted viva en África meridional, puedes leer todo lo que quieras leer, pero ahora, si la profesora quiere publicar en esta revista de alto nivel, ella tiene que pagar estas cuotas, que son esas cuotas que se llaman APC, que es las siglas del inglés Article Processing Charge, que en español significa cargo por procesamiento de artículo. ¿Cómo funcionan? Tú me mandas el artículo para que yo valore, lo dictamino por supuesto, y después de dictaminarlo digo bien, ¿cómo no? Tu artículo acredita el proceso de dictamen, entonces, profesora Mónica, usted págueme la cuota para que yo publique y el mundo lo pueda leer en acceso abierto. Por eso yo digo, cuando hablamos de acceso abierto, hablamos de muchas cosas distintas. Y entonces, la pregunta que me hacían ayer era, bueno, ¿y cómo cuánto, no? Ahora sí que, como diría mi mamá, ¿cuánto y por qué tan caro? Bueno, pues ¿cuánto?
Bueno, depende de la revista. Entre mejor está posicionada en estas bases de datos, más caro sale. Las cuotas APC van desde, yo qué sé, $100 hasta $10,000. Con lo cual yo me compraba fácil un auto, ¿no? En lugar de andar publicando. O $10,000, no sé para ustedes, para mí sí alcanza a ser mucho. O sea, cada quien, ¿verdad? Así que para mí es caro, no sé, ustedes ya lo dirán. Pero ahora, ¿quién paga esos $10,000 por publicar un artículo? Ah, bueno, ellos dicen, como dicen que son bien amables, tienen una lista de países a los que se les perdona por su pobreza extrema, se les perdona. Y dicen, estos países están excluidos del pago de APC. Por ejemplo, Pillows, es un editorial que así se llama, que es Public Library Online. Ellos tienen una lista y dicen, los que provienen de estos países no pagan porque son pobres. De América Latina, el único país que está en esa lista es Haití, ¿no? Que sí, la verdad sí está bien pobre, no digo que no, pero yo digo, ¿no? O sea, si yo sí medía de otra manera, pero... y entonces todos tenemos que pagar como, y aquí se genera un problema. No paga, por supuesto, Mónica de su bolsa. Igual que Mónica no pagaba la suscripción a la revista la pagaba la biblioteca. Y ahora Mónica no es que va a dejar sin cornflakes en el desayuno a sus hijos, lo va a pagar la universidad, pero ya no vía la biblioteca, sino ahora vía el área de investigación. Ajá. Pero ustedes saquen cuentas, antes lo que hacía en la biblioteca era pagar una suscripción digamos a cada fascículo nuevo, ¿no? Entonces pagabas suscripciones anuales o comprabas paquetes de revistas. Eso nos lo pueden decir los colegas de bibliotecas, pero no compras una revista una nomás. Ustedes conocen el sistema de cable, ¿no? De cable de televisión por cable, funciona igual. O sea, ustedes no llegan y dicen, yo quiero el HBO o el canal de, yo qué sé, ustedes llegan y dicen, yo quiero el canal de la RAE, y te dicen, no, es que para eso tiene que contratar ¿cómo se llama? El paquete Premium Plus, que viene con 17 canales de deportes. Oiga, yo, la verdad, los deportes me tienen, y 19 de caricaturas. Mire, a mí usted me quita la caricatura y me quita el deporte, yo nada más quiero el HBO. No, así viene el paquete. Entonces compro el paquete con 400 canales porque quiero ver un canal, ¿no? Así funcionan los big deal, que son las compras de suscripciones de revistas científicas. O sea, llegaba el bibliotecario y decía, oiga, yo quiero el Journal of, yo qué sé, Economic Review. Y entonces te decían, no, pero esa viene en el paquete Super Premium Plus y tienes que comprar estas 400 revistas en fin. Claro, y ellos ya tenían mecanismos, por ejemplo, de compras entre varias bibliotecas, que son los consorcios, para hacer frente a estas, digamos, a estos incrementos en los costos del acceso a la información. Pero ahora que se traslada el costo, ya no al área de la biblioteca, sino al área de investigación, tenemos un problema, porque entonces por cada artículo toca pagar, y tenemos otro problema todavía mayor. Imagínense ustedes... El mundo se enojó, es que es un tema bien triste. Sí. Alguien se indignó por el caso. A ver, ¿ustedes se imaginan que de pronto a Mónica efectivamente le aceptan el artículo y le dicen, ok, paga tus $8,000, y ella dice, no tengo dinero? Entonces, independientemente de que sea un resultado de investigación pertinente y que ya acreditó el proceso de revisión, si la universidad no tiene financiamiento para pagar, ella no podría publicar. Este es un modelo, y eso se llama también acceso abierto, ¿eh? Yo por eso digo que debemos tener cuidado cuando hablamos de acceso abierto. Son distintos modelos. Existen países o movimientos que se han opuesto a esto. A esto es a lo que le llaman flipping. Flipping, que en inglés quiere decir cambiar. Es decir, cambian del modelo suscripción al modelo acceso abierto. Y bueno, es una propuesta que ha hecho la Sociedad Max Planck para que en el 2020 la mayor parte de las revistas editadas por suscripción se muden por completo al acceso abierto vía cobro de APC. Y eso es un terror que nos da, porque claro, hay movimientos, insisto, de países que están en contra de esto. No sabemos en qué vaya a acabar, pero a mí me parece importante mencionarlo porque implica un problema tanto para las áreas de gobernanza de la universidad como para los propios académicos, que con qué cara le vas a exigir al profesor que publique en esas revistas cuando no vas a tener dinero para pagarles la cuota.
Es un problema. Y por otro lado, eso obliga también a las revistas a mejorar su posicionamiento desde la vertiente del acceso abierto, digamos, libre, que sería la única posibilidad que tenemos de seguir publicando, pero no publicando en estas revistas que no estén posicionadas. Las revistas de suyo tienen que mejorar, porque ¿saben qué? Sí pueden mejorar. Porque sí es cierto que lo pueden hacer mejor, porque sí es cierto que nos merecemos revistas de más calidad en ambos casos. Ahora, no, ya me equivoqué, acá. Bueno, esto es lo que hace que el acceso abierto tenga como distintos significados. Hay al que le llaman acceso abierto platinum, que es el acceso abierto, que así yo no lo inventé, así está. Ese platinum es como el de nosotros, a donde todo es gratuito. Ni pagas por publicar, ni pagas por, ¿cómo se llama? Por leer. Luego está el diamante, el bronce, que también tiene esta parte que algunos son mixtos, porque hay revistas que son una parte que está en acceso abierto, de paga, y otra parte que está en suscripción. Entonces hay como distintas variantes. Habría quizá estas de acá, hay 5 variantes de la ruta dorada del acceso abierto, que ustedes como investigadores tienen que conocer, ¿no? Por un lado, las revistas que están gratis y accesibles, pero después de un periodo de embargo. Me refiero a las revistas del norte global, ¿eh? Las nuestras en América Latina prácticamente todas son gratuitas de cabo a rabo, pero acá estamos hablando de distintos tipos. Por ejemplo, hay revistas que sí son gratis y accesibles después de un periodo de embargo. ¿Qué quiere decir periodo de embargo? Que después de un año puedes liberar el texto en acceso abierto y colocar ese texto en el repositorio de tu universidad. Si ustedes me preguntan, me parece que es algo que sería deseable. Si ustedes llegan a publicar en una de estas, o tienen un texto que han publicado en una de estas revistas del super top y que solo tienen acceso por vía suscripción, ustedes revisen los periodos de embargo, pero después de ese periodo de embargo ustedes pueden ese texto depositarlo en el repositorio de su institución. Eso me parece que sería una buena práctica desde la perspectiva del acceso a información. Después hay otro, ¿En la ley? Sí. En la ley te dice eso. Después hay otro que es gratis y accesible inmediatamente después de la publicación. Es decir, no tengo que esperar un periodo de embargo, sino que inmediatamente está, ¿no? Lo publico y luego está en línea. Pueden cobrar. Después, modelo híbrido, revistas que combinan artículos accesibles solo por suscripción con artículos que pagan por publicar. A estas revistas se les conoce como opción libre, open choice. Después hay otras revistas que son de pago por publicación, la tradicional, donde los artículos son de acceso abierto, pero solamente cuando pagas estas cuotas enormes. Después hay otra modalidad, que es la ruta platino, les digo, donde son abiertas sin pago por publicar y por los autores, que es la modalidad que tenemos en América Latina. Estas serían al menos estas 5 variantes que nosotros tenemos que conocer. Me parece muy importante alertarlo, porque como el movimiento de acceso abierto en América Latina ha tenido tanto éxito, de pronto a lo mejor un directivo o ustedes como investigadores dicen, pues ahí dice revista acceso abierto, y cuando ya pasaste y acreditaste todos los procesos resulta que te cobran y después vas a ir a llorarle, ¿no? a Benito para que te dé $10,000 y él te va a decir, me hubieras dicho antes o hubieras elegido otra revista. Quizá ahí lo importante sería acercarse sobre todo a la biblioteca para conocer todas estas variantes, porque siempre los bibliotecarios son quienes nos pueden ayudar. Ahí me parece que son la persona que debe ser nuestro principal amigo y nuestro principal aliado en materia de acceso a información y quien nos puede orientar. Y antes de que ustedes decidan publicar en alguna de estas revistas, ¿no? del supermundo desarrollado, ustedes dicen, ay, no, me dijeron que antes tengo que ir a verlos. Ellos siempre van a estar dispuestos, estoy segura, porque su labor justo es la de apoyar y decir, oye, ¿valdrá la pena publicar acá? Ayúdame a leer ¿cómo se llama? Los términos de contrato, no firmen las letras chiquitas del copyright sin darse cuenta, y todo eso me parece que las áreas de apoyo tenemos que trabajar en colaboración en ese sentido, ¿no? Por otro lado, bueno, como les digo, tiene múltiples promotores y cada cual con sus motivaciones, y todo esto está vinculado en este movimiento del Open Science, la ciencia abierta. ¿Qué implica acceso abierto? ¿Qué implica investigación abierta, datos abiertos, yo qué sé, ciencia, ciudadanía abierta, en fin? Esto ya lo paso rápido porque ya les expliqué el flipping sin necesidad de la diapositiva. Las diapositivas se van a quedar, por supuesto, en el repositorio. Si ustedes las quieren tomar, ahí estarán. Esto ya era lo que ya expliqué acerca del APC y bueno, justamente el hecho de que haya revistas que cobran por publicar hace que surjan estas predadoras que les decía hace rato,
porque dicen, ay, si estas ya cobran, entonces hago estas revistas falsas para los despistados que no entienden. Pero es que es igualito que cuando te dicen, señor, se ha ganado usted un viaje, ¿no?, en submarino ¿no?, a las Bahamas, y uno, ay, me gané un viaje en submarino, más tengo que depositar, ¿no? Dice, no, no hagas eso, tengo que dar los datos de mi tarjeta. Así que es igualito, es exactamente una digamos, falsedad igual que lo otro. Ahora, estas son, les digo, las iniciativas de países que se han firmado en contra del avance de este cambio, como se le llama flipping, le llaman en inglés, digamos, al cambio de suscripciones por pago de acceso abierto. El gobierno francés emitió un llamado que le llaman Je suis call, diciendo estamos en contra de este flipping. En México, justamente en Ciudad Juárez, hubo una reunión de consorcios de bibliotecas de América Latina, no, de Iberoamérica, a donde todos los países se manifestaron en contra también. Hay movimientos de instituciones, de gente que dicen, no estamos a favor de esto. Pero para no estar a favor de esto, los investigadores tienen que entender qué implica y cómo te afecta. Porque a veces uno piensa que como investigador eso no te afecta, y sí te afecta muchísimo, porque entonces CONICET no te va a poder exigir, ¿no?, que publiques en esas revistas, mientras no tenga claro que no vale la pena estar pagando esa cantidad ingente de dinero por publicar ahí. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Tampoco podemos quedarnos solamente a publicar y a leer en nuestra propia región. Tiene que haber como, digamos, alternativas. Ahora, por eso digo yo que en términos de edición universitaria hay dos caras de la misma moneda. Si uno lo ve como la producción cuando yo produzco ciencia y el consumo cuando yo consumo ciencia para también hacer investigación. Y este es un punto que a mí me parece importante. No producimos ciencia bajo el mismo esquema en que consumimos ciencia. ¿Nunca se han dado cuenta de eso? Eventualmente ustedes alguna vez se han visto publicando en una revista o en un libro al que ustedes mismos jamás tendrían acceso si no estuvieran cerca de ese medio. O sea, que de pronto ustedes dicen, ay, publiqué en la revista Perengana de tal. Y si ustedes mismos quisieran encontrar esa revista, no la podrían encontrar. ¿O no? O ustedes están publicando en lugares a donde nunca buscarían o consumirían información. Que ustedes dicen, ay, voy a publicar aquí en la revista de mi amigo, pero cuando tengo que leer algo digo, no, ahí no va a leer nada, ahí hay pura cosa que no vale la pena, entre ellas lo que yo publico. No, nuestros esquemas de producción y consumo no son iguales, y me parece que tendríamos que empezar a luchar porque se homologuen. Yo recién, insisto, estaba en una reunión de editores el día de ayer, y hoy que siento que hay un público más de investigadores, yo les diría, señores investigadores, no publiquen en cualquier lado, así sea una revista de casa. Si esa revista, aunque sea de casa, no tiene la calidad suficiente que honre el trabajo que ustedes están haciendo, busquen revistas en otro lado. La labor de los editores será, por su lado, mejorar las revistas. Cada quien hace su trabajo, pero digamos, o sea, el editor dirá, ay, no me llegan textos, pues mejora tu revista, ¿no? Porque al investigador no lo podemos obligar a estar publicando en una revista que no cumple los criterios de calidad. A mí me parece que debemos ser conscientes de esto, ¿no? Las revistas que editamos en América Latina tienen calidad y casi todas son gratuitas, pero no podemos publicar solo en ellas, ¿no? Pero ¿cómo podemos enfrentar, insisto, el movimiento de acceso abierto? Quisiera terminar en este tercer punto, que va a ser muy rápido, solamente mencionando algunos cambios y tendencias en la edición, tanto desde cómo se publica y cómo se edita y cómo se publica información científica. Yo empezaría hablando de la ciencia abierta, que ya la mencioné de alguna manera, ¿no? Esto, soltar el dato primario, que cuando se los digo, ¿a poco no les dan así como de, ay, ¿a poco voy a soltar, no, todos mis datos? Y luego, ¿con qué me quedo? Una vez un investigador me dijo, pero si son míos, ¿no son tuyos? ¿Que no la ciencia era de todos? ¿Lo sacaste con tu dinero? ¿No? Es que, ¿qué tal que alguien dice algo distinto? ¿No la ciencia se trata de eso? ¿No? Porque si no, pues sería religión, ¿no? Así de, ay, todos decimos siempre lo mismo. En fin. Copyleft, que son los modelos de licenciamiento en el acceso abierto. Hay distintos modelos de copyleft, como hay distintos modelos de acceso abierto que toca tener cuidado. No quiero insistir en todo, solo dejarlos mencionados, cosas que tenemos que atender como investigadores que antes ni nos pasaban por la cabeza. En segundo lugar, denme chance, ética en la publicación. Este es un temazo. Este es un temazo porque todo lo que tiene que ver con ética es ¿qué es lo que es pertinente? Por ejemplo, siempre está esta cuestión del plagio, por ejemplo, que es la parte más básica en términos de ética. Existen ya una gran cantidad de herramientas que valdría la pena eventualmente adquirir
yo insisto, en México, por ejemplo, el CONACYT compró a través del CONRICYT una herramienta que ayuda a la detección de plagio de manera electrónica y que se utiliza, es obligatorio, por ejemplo, utilizarla en las tesis de los posgrados, en los artículos de las revistas científicas, incluso en los trabajos de los